Hola, buenas. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos temas del tema de capacidad, ¿verdad? Eh, Partiendo un poco de los conceptos principales, ¿verdad? Que hemos visto desde la semana pasada, y vamos a incorporar tres modelos de capacidad, ¿verdad? Para que ustedes resuelvan algunos ejercicios extra, ¿verdad? De los que había dejado conforme al caso. Eh, Entendemos el concepto de capacidad, ¿verdad? Desde el concepto básico como la cantidad de producto que se puede producir en una unidad de tiempo, ¿verdad? Ese era el concepto básico que habíamos visto en la presentación, si la recuerdo. Entonces partíamos de unos ejemplos en donde por lo general siempre teníamos que hacer esta operación, ¿verdad? Un estándar de producción dado por unas unidades por un periodo de tiempo, llámese unidades por hora, por ejemplo, y esas unidades por hora las multiplicábamos por un periodo de tiempo X, ¿verdad? Que implicaba ya eh, leer el problema que nos estaban presentando para saber cuánto tiempo era lo que requería el problema, si por hora, por día, por minuto, por semana, por mes, por año, ¿verdad? Entonces siempre encontrábamos esa capacidad productiva multiplicando eso, ¿verdad? La unidad, un estándar de producción de unidad por hora multiplicado por un tiempo de producción, ¿verdad? Y eso notaba, ¿verdad? El insumo que necesitamos para calcular la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la producción real, ¿verdad? La capacidad de diseño, recordando que era lo teórico, ¿verdad? Ese estándar de producción que sacamos de un manual, ¿verdad? Y que incluso podemos multiplicar por un tiempo disponible de trabajo, que es la otra variable a la cual asociamos esto del periodo de tiempo, ¿verdad? Vamos a multiplicar por el tiempo disponible que tenemos para hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces eso va a variar de una empresa a otra. Hay empresas que trabajan 24 horas al día y pueden trabajar los 365 días del año, como en el caso de un hotel que no cierra, ¿verdad? Y hay otras empresas o fábricas, ¿verdad?, que también trabajan 24 horas, pero tal vez hay ciertos momentos del año en el que, ya sea por día feriados o por diferentes razones, no producen, ¿verdad? Y por ende ahí reducen estas horas disponibles de trabajo de su capacidad productiva, ¿verdad? Tanto esto como esto representan la capacidad productiva de una organización, tengamos eso presente. Entonces, en determinado momento, esa capacidad de diseño, que es en teoría lo que la empresa podría producir, ¿verdad? Se parece en esta imagen que recordamos la apliqué la semana pasada en la presentación. La capacidad de diseño vendría siendo mi capacidad máxima. Esa capacidad tope a la cual teóricamente yo podría llegar, pero que no es tan recomendable llegar a ella, ¿verdad? Porque entonces estoy trabajando forzadamente, tal vez ocupando horas extra, ¿verdad? Eh, Trabajando más tiempo, con mayor personal, ¿verdad? Todo el personal sin mucho margen de error. Entonces es una capacidad a la cual no queremos estar todo el tiempo llegando, ¿verdad? Luego teníamos el concepto de la capacidad efectiva, que viene a ser la capacidad productiva menor a la capacidad de diseño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la capacidad efectiva ya incluyen todos aquellos aspectos que tienden a ocurrir, ¿verdad? En una empresa normal, como pueden ser que te salga un producto defectuoso, que lo tengas que volver a hacer, la cantidad, por ejemplo, de vacaciones que se trabajan en el año, eso disminuye, por ejemplo, a las horas disponibles de trabajo o los productos defectuosos disminuyen las unidades que se producen en un periodo de tiempo, las unidades buenas, ¿verdad? Porque una cosa es producirlo, pero otra cosa es que esa producción, todos los artículos que sacamos estén aptos para venderse, ¿no? También incluimos en esta capacidad efectiva los paros de las máquinas por mantenimiento, que es tiempo que no va dentro de las horas disponibles de trabajo, los ausentismos de las personas, etcétera. Y eso va a reducir, ¿verdad?, mi capacidad teórica a una capacidad efectiva. Y esta capacidad efectiva viene siendo como la capacidad óptima de esta gráfica, ¿verdad? Esa capacidad óptima es el nivel de operación al cual yo me siento cómodo produciendo, ¿verdad? En el que no hago nada forzado, ¿verdad? Y puedo atender a mis clientes dentro de mis capacidades, ¿verdad? Ya incluyendo todos estos aspectos. Entonces, por lo general tiende a ser menor que la capacidad de diseño.
Y por último tenemos la producción real, que es ya lo que el sistema en condiciones normales produce en función de la demanda, por ejemplo. La producción real puede estar, está sujeta a los vaivenes de la demanda, ¿verdad? Y puede estar representada por esta línea que ven acá, que a veces sube y a veces baja, ¿verdad? Que es lo que ocurre normalmente con la demanda, pues tiene cierta variabilidad. Hay momentos hay periodos donde van a haber picos de demanda y hay periodos donde la demanda va a ser baja. Entonces, en esos casos, se va a parecer más a la producción real. La producción tiene que ir bailando con esa demanda y puede tener su alto y bajo, ¿verdad? Entonces, volvamos a estos dos elementos, ¿verdad? De la capacidad de producción aplicado a los problemas, ¿verdad? A veces simplemente no te van a dar tan fácilmente esto de las unidades por periodo de tiempo o las unidades por hora, por ejemplo, sino que te van a hablar de un tiempo de ciclo o un tiempo de fabricación para hacer una unidad, ¿verdad? Es el tiempo que tarda para hacer una unidad de lo que estemos analizando, ¿verdad? Y esto, por supuesto, en la vida real, pues tendremos que hacerlo a través de un estudio de tiempo o un conteo de unidades físicas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para obtener de este tiempo de ciclo o tiempo de fabricación para una unidad, trasladarlo a unidades por hora, por ejemplo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si por ejemplo decimos que para producir una unidad del artículo que queremos analizar, sabemos que se tardan 50 minutos en producir un artículo, entonces por regla de 3, queremos saber cuántas unidades, ¿verdad? Esta va a ser mi variable X, cuántas unidades podré producir en 60 minutos, que es una hora. Entonces, sacando por regla de 3, 60 por 1 entre 50, me da 1.2 unidades por hora, ¿verdad? Y esta es el valor de la producción o mi estándar de producción, ¿no? Entonces, ahora sí, con esta velocidad de producción yo puedo calcular o puedo multiplicarlo por un periodo de tiempo que esté analizando, ¿verdad? Y esta variable de las horas disponibles de trabajo o del periodo de tiempo va a variar de una empresa a otra, porque hay empresas que, por ejemplo, trabajan, tenemos que analizar cuántas horas al día trabajan por turno. Por lo general, la jornada de trabajo normal en Nicaragua es de 8 horas, entonces hay empresas que trabajan menos, ¿sí? Hay empresas que trabajan 7 horas por día, por jornada, ¿verdad? Hay empresas que trabajan no solamente un turno de 7 horas o de 8 horas, sino 3, o sea que pasan el día completo trabajando. Entonces, de ahí vamos a tener una variación. ¿Cuántos turnos por día tiene la empresa? ¿Verdad? ¿Cuántos días productivos tiene la empresa? ¿Verdad? Si trabaja 5 días a la semana o trabaja 6. Si trabaja, si de las semanas que tiene el año o de los días que tiene el año, ¿cuántas de esas semanas o días son verdaderamente productivos? Entonces todo eso te va a modificar las horas disponibles de trabajo de tu problema. Entonces hay que saber hacer estas conversiones, ¿verdad? Trasladar el valor de horas disponibles y a esas mismas horas disponibles le vamos a ir restando todos aquellos paros de máquina o tiempo improductivo que no suma a este tiempo efectivo de trabajo de los problemas que vamos a analizar, ¿verdad? Y todo esto de la capacidad lo hacemos por tanto para casos en donde estemos analizando un solo proceso o una sola máquina, ¿verdad? En función de tal vez cumplir con la demanda, ¿verdad? Y saber cuántas máquinas más voy a necesitar o cuántas máquinas menos, en dependencia del valor que tenga de la demanda. O, por ejemplo, cuál es la capacidad del sistema, ¿verdad? Entendiendo que recordemos el ejemplo que les ponía de los procesos específicos, donde cada proceso tal vez tenía una capacidad distinta. El equilibrio perfecto sería que el proceso 1, 2 y 3 tuvieran la misma capacidad. Sin embargo, a veces eso en la realidad nunca ocurre. Entonces tendremos que encontrar aquella capacidad menor, capacidad productiva menor de un sistema para saber a qué velocidad debería ese sistema trabajar. Por ejemplo, el proceso 3, si representa la capacidad menor, entonces todo el proceso, todo el sistema debería trabajar a la velocidad del proceso 3, ¿verdad? Y eso se le conoce como el cuello de botella. ¿Cuál es el proceso que es el cuello de botella? Pues es el proceso 3. Si estuviéramos hablando de tiempo,
de procesamiento, entonces las fases del proceso que tarden más, esa será el cuello de botella, ¿verdad? Pero si hablamos de unidades productivas, estaremos hablando de la que tenga menor capacidad productiva. Y a veces podemos incluso tomar decisiones sobre estas diferencias de capacidad y podríamos aumentar más máquinas o más personas para aumentar mi capacidad productiva y mejorar mi flexibilidad de capacidad, ¿verdad? Aumentando la capacidad, entonces volvemos a ubicar cuál es el nuevo cuello de botella del sistema y ese nuevo cuello de botella va a ser la nueva velocidad a la que debería ese sistema producir, ¿verdad? Todo esto lo utilizamos a través de varias herramientas, ¿verdad? De varios modelos matemáticos que hemos explicado desde la semana pasada, que podemos hacerlo a través de regla de tres, ¿verdad? A través de utilizar indicadores como la utilización y la eficiencia, que básicamente estos indicadores nos ayudan a medir el nivel actual de capacidad, ¿verdad? Y saber si debemos hacer tal vez modificaciones o cambios a los planes que tenemos en función de la capacidad actual o la capacidad futura. Si sabemos que la demanda va a aumentar, pues vamos a querer saber cuál es nuestra capacidad actual y si nuestra capacidad actual puede cumplir con esa demanda y si no, pues habrá que buscar cosas que hacer, ¿verdad? Ya sea comprar más máquinas, contratar más personal o subcontratarlo, por ejemplo, ¿verdad? También nos puede ayudar este tema del análisis de la capacidad productiva a tomar decisiones en referencia, por ejemplo, a si necesito mayor capacidad o menor capacidad en mis instalaciones, ¿verdad? En mi tienda o en mi edificio, ¿verdad? Conociendo a través de un árbol de decisión, que vamos a ver un ejemplo en esta presentación, de información, por ejemplo, de cuánta demanda va a haber, ¿verdad? Y cuál es la probabilidad de que ocurra esa demanda. Y también analizamos cuánto dinero nos va a costar eso y cuántas utilidades vamos a obtener. O sea, hacemos un análisis de costo-beneficio de una toma de decisión en función de saber si necesito una instalación grande, mediana o pequeña, en función de qué también, de la demanda, ¿verdad? O también tenemos otros modelos como es la programación lineal, la cual nos ayuda a saber cuánto tengo que producir. Si por ejemplo tuviéramos dos, tres o varios productos, cuánto de cada producto deberíamos de producir con unas respectivas restricciones de capacidad, ¿verdad? Una restricción de capacidad, por ejemplo, puede ser que por semana yo no puedo trabajar más de 2.000 horas, ¿verdad? Entonces, en función de esas 2.000 horas, yo tengo que programar y decir, ok, ¿cuánto tengo que producir para no pasarme de esas 2.000 horas y maximizar o minimizar, maximizar utilidades o minimizar los costos, ¿verdad? En dependencia de lo que estemos analizando. Entonces, como primer ejemplo, vamos a hacer este problemita, ¿verdad? De capacidad, ¿verdad? Entonces dice el problema que Juanita es dueña de una carpintería que diseña y fabrica pupitres de madera, ¿verdad? Trabaja 6 días a la semana durante 7 horas por turno. Entonces aquí ya vamos encontrando datos que, por ejemplo, caen dentro del periodo de tiempo o las horas disponibles de trabajo, ¿verdad? Entonces, esos 6 días a la semana los podemos ir recabando en los datos, ¿verdad? En el tiempo disponible de la empresa. Trabaja 6 días por semana y 7 horas por turno. Entonces, probablemente entren a las 8 y salgan a las 4 con una hora de almuerzo, ¿verdad? 7 días por turno. Trabajan, dice, en 2 turnos de trabajo, o sea que trabajan no solo 7, sino que trabajan 2 turnos al día, por ende trabajan como 14 horas al día. Además, dice, de las 52 semanas que trae el año, ¿verdad? Eso es un dato que ya deberíamos manejar, su carpintería toma 3 semanas para vacaciones de cada año. Entonces, quiere decir que esto va a restar ¿a qué? Al tiempo disponible efectivo de la empresa, ¿verdad? Es un tiempo de vacaciones en que la empresa no está produciendo. Y dice que toma 3 semanas al año, ¿verdad? Dice que en promedio la fabricación de cada pupitre requiere 10 horas 10 horas para fabricar un pupitre. Entonces, aquí está el ejemplo que les decía anteriormente. No me dan el estándar de producción, no me dicen cuántas unidades por hora yo fabrico. Sin embargo, me dicen cuántas horas se tarda en hacer una unidad. Entonces, en función de eso, yo puedo calcular
el estándar de producción a través de una regla de 3. Por ejemplo, si yo sé que tardo 10 horas en producir una unidad, pues entonces lo que quiero saber es cuántas unidades podré producir en una hora, ¿verdad? Entonces, en esa regla de 3, X va a ser igual a 1 por 1 dividido entre 10. Y me da 0.10. Quiere decir que esa es mi velocidad de producción y ese es el estándar de producción que yo quería calcular. 0.10 unidades por cada hora que pasa, ¿verdad? Sigamos con el problema. Dice, la carpintería de Junita también emplea cerca de 3 horas por semana en mantenimiento preventivo. Entonces, ese mantenimiento preventivo, 3 horas cada semana, ¿verdad? Van a representar una serie de horas al año que yo tengo que restar de mi tiempo efectivo de trabajo, ¿verdad? Porque son horas que no son productivas. Además dice 2 horas por semana en recoger el surtido, es otra actividad que para ellos no es productiva, entonces eso se resta, ese tiempo se va a restar al tiempo disponible de trabajo. Se le pide que calcule la capacidad real en pupitres al año, ¿verdad? Entonces vamos, ahí me está diciendo directamente el horizonte de tiempo que vamos a utilizar, que en este caso es cantidad real de pupitres que es capaz de producir la empresa por año. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese estándar de producción que ya lo hicimos acá, ¿verdad? Y encontramos que la empresa trabaja a 0.10 unidades por hora, 0.10 pupitres por hora, ¿verdad? Lo segundo es encontrar cuál es el horario disponible de trabajo para encontrar la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. Entonces, encontremos el tiempo disponible teórico, ¿verdad? Si todo saliera bien con lo que ellos trabajan. Trabajar 7 horas por turno, 2 horas por día, perdón, 2 turnos por día, 6 días a la semana, eh, y sabemos que hay 52 semanas al año, ¿verdad? Entonces, en teoría, las horas de trabajo disponibles son 7, ¿verdad? Por 2 turnos y tengo el dato en horas por día. Si lo multiplico por 6 días a la semana que trabajan, tengo las horas trabajadas disponibles por semana, ¿verdad? Y si eso lo traslado por las 52 semanas que tiene el año, pues entonces voy a tener teóricamente 4.368 horas al año, ¿verdad? De manera teórica. Ese son mi tiempo disponible de trabajo teórico, ¿verdad? Entonces yo con eso yo puedo calcular mi capacidad de diseño. Entonces, en teoría puedo afirmar que la empresa puede producir a esta velocidad 0.10 unidades por hora por las horas de trabajo teóricas, tiene una capacidad de diseño de 437 pupitres por año, ¿verdad? Esa sería mi capacidad de diseño, porque estoy tomando en cuenta los factores ideales, ¿verdad? Trabajar 7 horas, 2 turnos, 6 días y trabajar los 52 meses por año, ¿verdad? Entonces, para encontrar ahora mi capacidad efectiva, yo voy a encontrar y voy a tomar en cuenta estos datos que me dio el problema de que hay tiempo de vacaciones, hay tiempo de paro de mantenimiento preventivo, etcétera, ¿no? Y voy a hacer esa resta y sacar mi hora al año efectivas, ¿verdad? Vamos a hacer unos cálculos previos que son, por ejemplo, el tiempo de mantenimiento preventivo dice que son 3 horas a la semana. Entonces quiere decir cuánto representa esas 3 horas a la semana al año. Bueno, voy a multiplicar 3 horas por semana. ¿Por cuántas semanas tiene el año? 52. Quiere decir que anualmente esa empresa dedica 156 horas al año a trabajo de tiempo de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Eh, Luego, el tiempo de vacación de resurtido son 2 horas por 52 semanas. Entonces, al año voy a dedicar 104 horas al recoger surtido y estas horas las voy a tener que restar de mis horas disponibles en teóricas, ¿verdad? Y el tiempo de vacaciones, ¿cómo calculo, cómo traslado esos 3 semanas al año, ahora al año? Entonces, aquí tengo que hacer, si yo sé que se trabajan 7 horas por turno, por 2 horas al día, por 6 días a la semana, y aquí ya tengo mi valor en semanas, ¿verdad?
Entonces, estas son mis horas por, estas 84 horas son por semana, ¿no? Porque 7 por 2 por 6 días a la semana. Y si le multiplico además esas 3 semanas de vacaciones, me va a dar el total de tiempo en horas de las vacaciones de la empresa. Entonces tengo que 252 horas al año la empresa pasa en tiempo de vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estos tres valores que encontré acá son tiempo improductivo que van a restar de mi tiempo teórico. Entonces, mis horas de trabajo efectivas en realidad son estas 4.368 menos eh, el tiempo de mantenimiento preventivo, menos las 104 horas de recoger el surtido y menos las 252 horas de tiempo de vacación. Entonces, en realidad, de todas las horas anuales, yo en realidad solo tengo 3.856 horas efectivas de trabajo. Entonces, mi capacidad efectiva va a ser igual a mi velocidad de producción, 0.10 unidades, por las horas de trabajo disponibles efectivas de mi año. ¿Ya? Entonces, mi capacidad efectiva cae de 433 pupitres por año a 386 pupitres por año, ¿verdad? Entonces, esa es mi capacidad efectiva. Eh, y luego tenemos la producción real, ¿verdad? Eso ya me lo tendría que decir el problema, cuánto es lo que la empresa está produciendo. Supónganse que la empresa esté fabricando 200 pupitres, ¿verdad? Por año. Eso es un valor inventado, ¿verdad? Pero aquí, si obtuviéramos cuánto es la producción, imagínense que fabrica 200 pupitres por año, mi grado de utilización vendría a ser la producción real entre la capacidad de diseño. Entonces, 200 entre 407 me da un 46% de utilización y mi eficiencia, que es la producción real entre la capacidad efectiva, me da 52%. Si acaso yo quisiera mejorar eso o tal vez la demanda sube y logro llegar a 300 en mi producción, porque sé ahora cuánto es mi capacidad efectiva, entonces estos datos van a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, en determinado momento yo puedo tomar decisiones que van a afectar estos valores para lograr un mejor grado de utilización y una mejor eficiencia del sistema, ¿verdad? Si yo logro aumentar esa producción, pero ojo, no es aumentarla por aumentarla, sino porque tiene que haber una demanda detrás, ¿verdad? O tomo la decisión que porque volvamos a 200, con este grado de utilización, para mí, pues digo, no, tengo demasiada capacidad y realmente no me están pidiendo, históricamente no me han pedido más de 200 por año. Entonces, lo que voy a hacer, entonces ahí habría que hacer un trabajo de disminuir la capacidad para que este valor disminuya. Entonces, hay que disminuir esta capacidad de diseño y esta capacidad efectiva para que estos porcentajes aumenten y yo me empiece a ahorrar todos esos gastos fijos, ¿verdad? De tener una instalación muy grande para ese sistema productivo, ¿verdad? Otro ejemplo de otro modelo, ¿verdad? Ahora vamos a entrarle a la programación lineal. En la programación lineal, ¿verdad? Se trata de contestar estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto voy a producir con ciertas restricciones de capacidad? En función de maximizar o minimizar costos. Y vamos a hacerlo a través del método gráfico y vamos a también, si nos queda tiempo, a utilizar Solver de Excel, que lo hace automáticamente estos cálculos de programación lineal. Sin embargo, hay que diseñar la solución para Solver para que él sepa cuáles son las celdas con las que va a jugar y cuáles son las celdas, cuáles son las restricciones, ¿verdad? En Excel. ¿Verdad? Eso es un modelo de qué pasaría si hago esto o hago lo otro, ¿verdad? ¿De qué va la programación lineal? Un modelo de programación lineal está compuesto de un conjunto de variables de decisión, ¿verdad? Una función objetivo y un conjunto de restricciones de capacidad. Y en función de eso se va creando un modelo gráfico en donde se va a encontrar una región viable o factible para poder de posibles o posibilidades de producción para poder maximizar o minimizar una función, ¿verdad? Vamos a ocupar el método gráfico y el método Solver de Excel.
¿Cuál es el proceso a seguir general de la programación lineal? Bueno, primero, definir las variables de decisión, ¿verdad? ¿Qué se pretende decidir? Entonces se le asigna una variable x1 o x2, puede ser x o y, puede ser cualquier variable, ¿verdad? Puede ser a, b, no importa. Luego se escribe la función objetivo, qué es lo que estamos tratando de maximizar o minimizar. Si el problema estuviera en función de costos, pues yo lo que quiero es minimizar esos costos. Si el problema está en función de cuánto me aportan mis productos a las utilidades, pues yo querré maximizar esas utilidades, ¿verdad? Luego se escriben las restricciones, ¿verdad? Se describen qué factores son los que limitan los factores de decisión, se grafican las restricciones, ¿verdad? A través del uso de los vértices en el método gráfico, se encuentra el área factible, ¿verdad? A través de una solución visual y también ayudándonos de cuáles son las restricciones que estamos analizando. Y luego se determina una solución óptima calculando, ¿verdad?, la solución en la función objetivo, ¿verdad? Para esto, lo único que hay que hacer es hacer ecuaciones, ¿verdad? Ecuaciones lógicas del problema que estemos tratando, ¿verdad? El primer ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer uno de una empresa de cerveza. Aquí está el enunciado, me disculpan por la calidad del enunciado, pero se lo voy a leer, dice. Mile High Microbrewery fabrica una cerveza clara y una cerveza oscura. Mile High dispone de una provisión limitada de cebada, que es con lo que se fabrica la cerveza, y tiene capacidad de embotellamiento limitada y un mercado también limitado para su cerveza clara, ¿verdad? Las utilidades son de 20 centavos por cada botella clara y 50 centavos le aporta en utilidad por cada botella de cerveza oscura que él vende, ¿verdad? La siguiente tabla muestra la disponibilidad de recursos, aplica el método gráfico de programación lineal para maximizar las utilidades, ¿verdad? En este caso me habla de utilidades por botella, entonces tengo que maximizar. ¿Cuántas botellas de cada producto, es la pregunta, debo fabricar cada mes para poder maximizar esas utilidades? ¿Verdad? Y aquí me dan una tabla, resumen, de lo que me dice el problema. Aquí la tengo recreada, ¿verdad? Esta misma tabla es esta, ¿verdad? Entonces me dicen que mis restricciones, cuento con una restricción de la cantidad de cebada que puedo usar por cada botella de cerveza clara y oscura que yo fabrique, ¿verdad? Entonces, si yo decido fabricar una cerveza clara en cebada, voy a consumir 0.1 gramos por cada cerveza clara que yo fabrique, ¿verdad? Y por cada cerveza oscura que yo fabrique, voy a consumir 0.6 gramos de cebada, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo decida producir una botella de eso, pues se va a disminuir de mi inventario la cantidad de cebada que yo tenga, ¿verdad? Y me dice que mi disponibilidad de recursos o mi restricción de capacidad es de 2000 gramos. Entonces, quiere decir que yo tengo que buscar la cantidad de cerveza clara y oscura que tengo que fabricar, ¿verdad? Sin pasarme de estos 2000 gramos de cebada, que es la materia prima que tengo para fabricar la cerveza, ¿verdad? La segunda restricción habla del embotellado. Por cada cerveza clara que decida fabricar, pues voy a necesitar una botella. Y por cada cerveza oscura que decida fabricar, también una botella, ¿verdad? Y tengo una disponibilidad de máximo 6000 botellas. Entonces no me puedo pasar de estas 6000 botellas porque es el recurso limitado que yo tengo. Y del mercado dice que la cerveza clara tiene una restricción en el que por cada cerveza clara que yo venda, solo tengo una capacidad máxima de 4000 botellas. Tal vez porque es un nicho de mercado o porque la botella que utilizo es muy exclusiva, entonces tal vez esa es mi restricción, ¿verdad? Entonces, pero es difícil de saber así pues por el ejemplo, pero esa es mi restricción. Que la restricción del mercado, la restricción número 3, dice que por cada botella de cerveza clara no me puedo pasar de una disponibilidad de 4000 botellas. Entonces, ¿cuántas de cada tipo de botella tengo que fabricar? Esa es la pregunta. Entonces, la primera parte del proceso es definir cuáles son las variables, ¿verdad? Entonces, la primera variable, pues, obviamente van a ser dos. Esto de la programación lineal con método gráfico, por lo general se trabaja con dos variables. Si ya queremos más de dos variables, entonces trabajamos mejor con Solver, ¿verdad? Porque es menos complicado.
Entonces definimos esas dos variables que estamos analizando, la cerveza clara y la cerveza oscura. Entonces vamos a definir X1 como la cerveza clara y X2 será la cerveza oscura. A partir de ahora sepamos esto, ¿verdad? X1 y X2. Ahora el segundo paso es definir cuál es la función objetivo. La función objetivo se le conoce con la letra Z, ¿verdad? Entonces esa función objetivo me habla de utilidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a maximizar utilidades. ¿En función de qué voy a maximizar utilidades? Entonces tengo que crear una ecuación que represente el valor que me da el problema. Dice que por cada, la ecuación de maximización de utilidades dice que por cada cerveza, de botella de cerveza clara, la empresa gana 20 centavos y por cada cerveza de botella oscura gana 50. Entonces, mi ecuación, ¿cuál sería? Z va a ser igual a 20 centavos para la botella clara y la variable que representa la botella clara es la X1. Entonces, 0.20 X1, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta variable? Que por cada cantidad de X1 lo voy a multiplicar por 0.20. Precio por cantidad. Sumado a la cantidad de cerveza oscura o X2, ¿verdad? Multiplicado por cuánto aporta las utilidades, que es 0.50 por 0.5 X2. Entonces, la cantidad de cerveza clara, ¿verdad? Multiplicado por 20 centavos, más la cantidad que decida producir de cerveza oscura multiplicado por 50 centavos, me va a dar la cantidad de utilidades, ¿verdad? Y esta es la función que yo quiero maximizar. Pero, ¿qué pasa? Aquí yo lo voy a dejar planteado para más adelante trabajarlo con Solver. A Excel yo le tengo que decir, mira Excel, esta ecuación que tenés acá, tenés que saberla calcular, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de esta manera, así lineal, y escribimos acá en la celda fácilmente, y lo podemos calcular así de manera manual. Pero como en este caso estamos en el software de Excel, pues necesitamos decirle a Excel, mira, ¿cómo va a ejecutar esta función? Entonces va a agarrar, por ejemplo, 0.20, ¿verdad? Y lo colocamos en esta celda y acá va a colocar la X1, que en este caso no sabemos cuánto va a ser, solo tenemos que determinar después. Entonces, y acá vamos a poner 0.50, que es el precio de la utilidad por cada cerveza oscura. Entonces yo le voy a decir a Excel, mira Excel, calculame el valor que decidas ponerme aquí, multiplicarlo por 0.2 y sumáselo al valor que decidas poner aquí y multiplicarlo por 0.5, que es lo mismo que está haciendo acá, y luego me pones el resultado acá en esta otra celda. Entonces acá voy a borrarlo y volverlo a hacer. A Excel le estamos diciendo, mira Excel, en esta celda me vas a colocar, ¿verdad? Vamos a representar esto mismo que está acá, esta ecuación, la multiplicación de 0.2, y agarro la celda, multiplicado por el valor X1, que en este caso está en blanco, pero ahí queremos que Excel me ponga la cantidad. Y luego lo va a sumar con esta otra, con 0.5, que es el valor de cada cerveza oscura en utilidades por la cantidad de cerveza oscura que se decida producir que va a ir en esta celda. ¿Ya? Y le vamos a cerrar el paréntesis. Entonces, el resultado de esa ecuación, ya ahora sí Excel pues, que entiende qué es lo que va a hacer. Va a multiplicar el precio por la cantidad y el precio por la cantidad y lo va a sumar. Y esa va a ser la utilidad que va a generar en esta celda. Entonces, obviamente aquí no me da nada porque aquí no he decidido. ¿Qué pasaría si yo decido una y una? Voy a ganar 70 centavos, ¿no? Porque solamente produje una botella de cada uno. Si le digo 5 acá y 1 acá, entonces gano 1.50. 0.2 por 5 más 0.5 por 1 me da 1.50. ¿Ya? Entonces, pero yo podría pasar ahí calculando mucho tiempo y no es el chiste, ¿verdad? El chiste es que
encontremos cuál es la combinación de productos que va a hacer que esta celda de utilidades se maximice, o sea, que me dé la mayor cantidad de utilidades posible. Pero esto no es libre, ¿verdad? Ni es infinito. Yo aquí tengo que sujetarlo a estas restricciones que son las que el problema me da, el de la cebada, la restricción del embotellado y la restricción del mercado, ¿verdad? Entonces, vamos a poner restricción 1 es la cebada, ¿verdad? Restricción 2, embotellado. Y una restricción 3 que va a ser el mercado. ¿Ya? Estas son mis restricciones. Si lo quisiéramos poner en una ecuación, ¿cuál sería la ecuación de la restricción de la cebada? Bueno, si yo sé que por cada X1 que yo decida fabricar, debo consumir 0.1 gramos, pues igual puedo construir una ecuación parecida a esta, ¿no? 0.1 X1, la multiplicación de por cada la cantidad de X1 por 0.1, que es lo que necesita para fabricar cerveza clara, más la cantidad de gramos de cebada que necesito para fabricar una cerveza oscura es 0.6. Entonces, más 0.6 X2. Y eso va a ser igual, voy a tratar de meter un signo acá, que sea mayor o menor o igual. El signo va a ser, voy a tratar de no pasarme de ahí, ¿no? Entonces, la cantidad que me dé ahí debe ser menor o igual, nada más que aquí no voy a meter esta, menor o igual, ¿y qué? Menor o igual que los 2000 gramos que yo tengo disponible de cebada. Y entonces esta sería mi ecuación de la restricción que me plantea el problema. 0.1 X1 más 0.6 X2 tiene que ser menor o igual que 2000. ¿Ya? Entonces esa es la restricción que voy a ocupar luego. Mi segunda restricción, ¿cuál es? La del embotellado. Y la del embotellado dice que por cada botella clara, por cada X1, voy a utilizar una botella y por cada X2 voy a utilizar una botella y tiene que ser menor o igual a 6000 botellas. Es decir, no me puedo pasar de 6000. Entonces tengo 1, si yo pongo 1, X1, ¿verdad? Más 2, perdón, más 1, X2, que es lo que está por acá, 1 y 1, ¿verdad? Entonces esto, insertar el símbolo igual, menor o igual a ¿cuánto? A 6000 botellas, es mi límite. Entonces, para no poner 1x1, ya sabemos que quedan x1 más x2, que es lo mismo, ¿verdad? Es como que tuviera el 1 ahí. 1x1 más 1x2 menor o igual a 6000. Esta es mi ecuación de restricción del embotellado. Vamos con la tercera, el mercado, ¿verdad? El mercado me dice que solamente aplica para la cerveza clara, la cerveza oscura no aplica. Entonces dice que X1, por cada botella de X1, no me puedo pasar de 4000 botellas. Entonces igual, esto es menor o igual a ¿cuánto? A 4000. Y no incluyo el X2 porque no aplica, ¿verdad? No aplica esa restricción del mercado a esa variable. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo mis tres restricciones. ¿Ya? ¿Podría haber más restricciones? Sí, porque podemos decir, para hacer programación lineal siempre se tiene que poner como restricción que no te puede dar negativo. Entonces una restricción es que X1 debe ser mayor o igual que 0, pero eso mayor o igual que 0 y X2 también. X2 mayor o igual que 0. Es decir, no te pueden dar números negativos. Sin embargo, esto van a ver que no va a representar mayor cosa
en nuestro gráfico, ¿verdad? Entonces, estas son mis restricciones, ¿verdad? Esto es lo primero que tenemos que tener claro porque si no, no vamos a poder hacer el gráfico. Bien, una vez que ya tenemos esas restricciones lógicas ahí, vamos a trasladarlo a un gráfico, ¿verdad? ¿Cuáles son las restricciones que tengo? Las voy a copiar para este lado a la derecha. Las voy a colocar acá. Eh, a ver si ahí. Ok. Entonces ahí tengo mi restricción. Tengo 5, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue en el proceso que les decíamos acá? Ya definimos la variable. Ya escribimos la función objetivo que era maximizar las utilidades, ¿verdad? Y escribimos la ecuación. Ya escribimos las restricciones, ¿verdad? Ahora vamos a graficar las restricciones a través del uso de los vértices. ¿Cómo calculamos los vértices? El vértice se calcula haciendo de cuenta que, por ejemplo, la primera variable vale 0 y calcular el valor de la segunda variable. Y luego asumir que la segunda variable vale 0 y calcular el valor de la primera variable. Eso nos va a dar una serie de puntos, ¿verdad? Que vamos a ir calculando en este gráfico. Entonces tenemos, si ustedes tienen un software que los puede calcular esto más fácilmente que acá a nivel manual, perfecto. Yo lo voy a hacer aquí porque es donde más cómodo me sale, ¿no? Entonces digo, vamos con la primera ecuación para la cebada. Si x1 valiera 0, ¿cuánto vale x2? Entonces me voy a la ecuación y me fijo. Si x1 vale 0, quiere decir que es 0.1 por 0. Entonces esto se elimina. Entonces me quedaría solo x2, 0.6 x2 igual a 2000. ¿Verdad? El valor del menor o igual no afecta, ¿verdad? Hagan de cuenta que esto es igual, ¿verdad? Igual a 2000, una ecuación. Entonces, si x1 vale 0, esto se elimina y me queda x2 igual a 2000 entre 0.6, ¿no? Este que está multiplicando pasa para acá a dividir debajo del 2000. Entonces sería x2 sería igual a 2000 entre 0.6. Entonces, mi punto es 3333. Si x1 vale 0, ¿verdad? El valor de x2 vale 3333. Ahora, si x2 vale 0, ¿cómo queda x1 en esta misma ecuación? Si x2 vale 0, quiere decir que esto se elimina y me queda 0.x1 igual a 2000. ¿Verdad? Esto pasa estaba multiplicando, pasa a dividir, y entonces mi valor de x1 sería igual a 2000 entre 0.1, ¿no? 2000 entre 0.1. Eso me da 20.000. Entonces yo ya tengo mis primeros puntos para graficar acá. Entonces tengo que el primer punto es, recuerden que este es un par ordenado para poderlo trasladar al plano cartesiano. Mi primer punto es 0,3333. Entonces el punto es de 0 en x1 a 3333 en x2. Entonces el valor estaría por acá, en este primer punto rojo que tengo acá, ¿no? Y el segundo punto estaría en 20.000,0. Entonces busco 20.000 en el eje x1 y 0 en el eje x2. Entonces 20.000 estaría por acá. Entonces tengo que juntar este punto con este punto y tendría la primera recta. Tenemos este punto con este punto y esa sería mi primera recta de la ecuación, ¿verdad? O de mi solución gráfica que estamos empezando a encontrar. Estamos encontrando el área factible, ¿verdad? 0,3333 y 20.000,0. Vamos con la segunda ecuación, que es x1 más x2 menor o igual a 6.000. Recordemos que aquí podemos definir cuál de las dos áreas es más factible. Esta de aquí, este triangulito que queda por debajo, o
toda esta área que queda por encima. Uno de lo que se recomienda para ir descartando cuál área es factible es calcular un valor que se encuentre, por ejemplo, dentro de esta área. Supónganse que yo le doy este valor 2500 queda dentro de esta área y en el eje X1 pónganle 1000, ¿verdad? 1000 porque aquí llega hasta 3000 y pico, entonces pónganle 1000 y 2500 y sustituyan esos valores 1000 y 2500 en la ecuación que están analizando, ¿verdad? Y si el valor cumple con esta ecuación, ¿verdad? Si el valor que les da aquí es menor que 2000, entonces quiere decir que este es un área factible, ¿verdad? Y después agarren otro valor de aquí, por ejemplo, agarren 5000, 5000, ¿verdad? No importa que aquí sí haya, pero esto está fuera del rango que está acá. Si agarran 5000 como X1 y 5000 como X2, probablemente les dé mayor que 2000. Entonces, eso no cumple con esta restricción y por ende esta área no es factible. ¿Ya? Otra manera de verlo más fácilmente es simplemente ver el signo que utilizamos, ¿verdad? Si acá pongo un signo de menor o igual, quiere decir que del origen hacia la línea que acabo de trazar, yo no me puedo pasar. Entonces, ese es como mi techo, ¿verdad? Partiendo del cero del origen hacia la línea, yo no puedo sobrepasar esto. Si por el contrario este signo hubiera sido menor o igual, ¿verdad? Quiere decir que me está estableciendo un mínimo y no un máximo. Entonces ahí sí, cuando el signo es menor o igual, entonces quiere decir que de la recta hacia acá es mi área factible, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas sirve. Vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación igual lo mismo. Si x1 vale 0 en la segunda ecuación, ¿cuánto vale x2? Si esto vale 0, ¿verdad? X2 vale 6000. Y si x2 vale 0, en esta misma ecuación, pues igual x. Si esto se vuelve 0, entonces me queda x1 igual a 6000. Entonces mi punto es 0,6000. Este es el primero, 0,6000 estaría por acá con 6000,0. En este caso, 6000,0. Entonces voy a juntar este punto con este otro punto. 6000 y este que está acá. Entonces ya tengo mi segunda restricción, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? De vuelta, puedo hacer lo mismo que le digo, agarrar un punto entre cada parte de la línea o simplemente verificar, ¿verdad? Recuerden que el área factible estaba, a ver si me sale esto, sí, el área factible estaba acá. Ahí. Vamos a ver si me sale otra vez. ¿Ya? El área factible estaba aquí en esta línea azul. Sin embargo, ahora tenemos otra restricción. Esta restricción que pasa a través de esta, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Y ahora tenemos esta otra restricción, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el área factible? ¿Verdad? Dice que es menor o igual que 6000, o sea que del origen a esta línea que acabo de trazar, tiene que ser hacia abajo. Yo no me puedo pasar hacia este área, porque por el signo que ocupa, menor o igual. Entonces, si yo ya sabía que de esta línea hacia abajo es la área factible, pues ahora voy a agarrar de esta línea y de aquí para acá va a ser igual a esta área de acá. Vamos a definirla. No sé si lo logran ver. Esto tenemos que ir paso a paso, ¿no? El área factible ahora va a ser, recordemos que toda esta área hacia abajo era factible y esta área no. Entonces, ahora el área va a ser de aquí, 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 aquí. Si quedamos aquí más, se nos desconfigura. Vamos aquí a línea libre. Aquí, aquí, aquí,
aquí y aquí. Entonces, esta es mi área factible, esta línea azul, ¿verdad? Porque ya involucra esta línea que encontrábamos que era hacia abajo y esta línea que encontrábamos que también era hacia abajo. Entonces, el área factible de todo, de las dos restricciones es esta, ¿verdad? Vamos a la tercera restricción, el mercado de que dice X1 igual a 4000. No me dan valor de X2. Entonces acá simplemente el valor de X1, si X es igual a 0, X2 no aplica. Y acá, si X2 es igual a 0, X1 vale 4000. Entonces el punto que voy a graficar está en 4000,0. Entonces el valor de 4000 está por acá. Voy a cambiarle de color a esto. Está por acá. Acá en este punto están los 4000. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no tengo, como solamente tengo una variable, entonces esta variable que está en el eje X se grafican, ¿verdad? De manera vertical, ¿verdad? Hacia el infinito, porque no existe la segunda variable. Entonces, para haber solo una, la pongo en el infinito. Si esta variable fuera X2, entonces la pondría de manera acá horizontal en el eje X2, ¿verdad? En 4000 y sería de manera horizontal. Pero como está en X1 igual a 4000, entonces la pongo en el eje X y la trazo, ¿verdad? De manera infinita con una línea recta. Entonces, esta es mi ecuación, eh, ¿verdad? Y vamos a ponerle también el nombre, ¿verdad? La primera restricción, ¿cuál es? Es la de la cebada, ¿verdad? El punto era 0,3333 y 20.000,0. El primer punto era este. Esta es mi restricción número 1. Mi restricción número 2 estaba en esta gráfica, en esta línea, ¿verdad? De aquí para acá. Y mi restricción número 3 está representada en esta línea recta que está en X1 igual a 4000. Entonces, ya que tengo mis tres restricciones graficadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta área factible, ¿cuál es el área factible de la tercera restricción? Dice que no se puede pasar de 4000 unidades. Quiere decir que si estoy en el eje X, yo no, de aquí, este es mi límite. Yo de aquí yo no puedo pasar, ¡pum! Si yo paso más hacia la derecha de 4000, entonces estoy en un área que no es factible porque no cumpliría con este signo, que es de menor o igual. Entonces, ¿qué pasa? Esta partecita azul que ven acá no es parte del área factible ya porque no choca con esta restricción número 3. Entonces vamos a borrar esto y vamos a volver a generar esa línea, ¿verdad? Esto lo hacemos con esta que dice forma libre, ¿verdad? Y vamos haciendo clic, ¿verdad? Un clic, 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 clic. Y cuando llegamos al último clic, él ya formó esa forma azul. Y último clic y ya le aparece coloreado, ¿verdad? Entonces, esta es mi área factible, ¿verdad? Porque es la única área que cumple con todas las restricciones que le hemos planteado, ¿verdad? Y las últimas dos restricciones, pues que tienen que ser mayores que 0, pero simplemente ahí está, pues, en el eje mayor que 0, en el eje X1 y en el X2. Entonces, esta es mi área factible, ¿no? Área factible. No se ve ahí, pero bueno. Esa es mi área factible, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar cuáles son los puntos de esta figura geométrica que hemos encontrado. Entonces, el primer punto que tenemos ahí es el punto, si partimos del origen, ¿verdad? 0,0. Entonces, si aquí este punto es 0,0, entonces esta sería la primera combinación. 0,0 nos va a dar un resultado, ¿verdad?
de 0, ¿verdad? No voy a obtener nada en mis utilidades porque no estoy produciendo ni cerveza clara ni cerveza oscura, 0,0. Mi segundo punto es este. Mi segundo punto es el punto 0, y aquí este valor era del R1. Entonces este es el punto 0,3333. Entonces ese punto lo podemos meter en esta ecuación de utilidades. 0 punto por 0 más 0,5 por 3333 me da una utilidad de 2000. Esto lo pueden comprobar metiendo estos valores x1 igual 0 y x2 3333 en esta ecuación. Nos va a dar 2000 de utilidades. Mi tercer resultado factible es este punto que ven acá, donde está ahorita el mouse. Este punto dice que es la intersección entre dos rectas, que en este caso es la intersección de la restricción 2 con la restricción 1, ¿verdad? En este punto se tocan esas dos rectas. ¿Y cómo sacamos la intersección de dos rectas? Igualamos, ¿verdad? Aquí ya tengo resuelto para no perder mucho tiempo. Igualamos R1 y R2, ¿verdad? En este caso, como hay dos variables, lo que vamos a hacer es despejar cada ecuación en función de una de las dos variables. En este caso, despejamos esta en función de x1 y nos queda 2000 menos 0.6 x2 entre 0.1, despejando x1. Y luego en esta otra ecuación igual despejamos x1 nos queda igual a 6000 menos x2. Y ahora que están en función de la misma variable, entonces se pueden igualar, ¿verdad? Agarramos el valor de esto y lo igualamos al valor de esto y despejamos, ¿verdad? Despejamos ese sistema de ecuaciones y al final nos queda que x2 vale 2800. Esto espero que lo vean en sus casas y lo vean con más detenimiento. X2 es 2800 cuando, y este X 2800 lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, las que nos salga más fácil, y encontramos el valor de x1. Si x2 vale 2800, entonces x1 va a valer 3200. Entonces el punto es igual a 3200, 2800. Ese es el punto que vamos a graficar y que representa la intersección en estas dos rectas. 3200 y 2800. X2. Eso nos da una utilidad de 2320. ¿Verdad? ¿Producir cuánto? 3200 cervezas claras y 2800 cervezas oscuras. Nos va a dar una utilidad de 2320. Luego, el siguiente punto a analizar es este, ¿verdad? Que dice que es la intersección entre la restricción 3, que es 4000, ¿verdad? Con la restricción 2, que la restricción 2 es esto de embotellado. Entonces, igual, como es una intersección, hay que igualar esas dos ecuaciones. Igualamos acá la restricción 2 y 3, ¿verdad? De estas dos ecuaciones y nota que x2 vale 2000 y x1 ya valía 4000. Entonces, el punto es 2000, 4000. Y eso es lo que vamos a sustituir aquí. Cuando x1 vale 4000, x2 vale 2000. Y eso nos da unas utilidades de 2000, ¿verdad? Y nos queda un último punto, que es este de aquí abajo, que este punto viene de R3. Y R3 ya sabemos que es X1 igual a 4000. Entonces quiere decir que la opción es producir 4000 cervezas claras y ninguna oscura. Eso me produce una utilidad de 800. Entonces ya tenemos todas las utilidades y entonces vamos a escoger aquella que maximice las utilidades. ¿Cuál es la utilidad máxima que tenemos? Esta, 2320. Y esta utilidad viene de producir 3280 cervezas claras y 2800 cervezas oscuras. Esa es la combinación que maximiza mis utilidades porque aquí obtengo 2320 dólares con esta combinación, ¿verdad? Y ese es el fin del ejercicio, de manera con el método gráfico. Ahora, a Solver le podemos pedir que nos lo calcule también. Vamos a ver si nos sale bien esto, ¿verdad? Nada más que a Solver hay que decirle, pues, esta restricción. Mira, Solver, esta función es igual a 0.2 por esto más
0.5 por el valor de esta celda. Y lo que aquí fue lo que calculamos. Y acá abajo le ponemos las restricciones. La cebada 0.1 y 0.6 son los consumos de cebada, ¿verdad? Y acá le ponemos, en esta celda, ponemos la función de qué es lo que va a multiplicar para obtener esta ecuación, ¿verdad? Entonces le decimos, mira Excel, multiplica de la cantidad de cerveza clara que produzcamos, multiplicarlo por 0.1 y luego sumarlo a la cantidad que deseamos producir de cerveza oscura o de X2, multiplicarlo por su respectiva consumo de cebada, ¿verdad? Y eso te va a dar un resultado de cuánto se consumió por cada una de esas producciones, ¿verdad? Y el resultado lo va a poner acá. Y ese resultado tiene que ser menor a 2000 gramos, que es lo que tenemos de cebada disponible, ¿verdad? Y aquí simplemente lo que hice fue restar, ¿verdad? El límite menos el consumo para ver si me sobran unidades o no me sobran gramos de cebada. La restricción 2 va a ser igual, como Excel no lee, ¿verdad? X1 como un número, sino como una letra, entonces yo acá le tengo que poner, y está alineado con la X1, un valor de 1, para que él entienda que tiene que multiplicar, que es como que yo tuviera acá X1, ¿verdad? 1X1. Entonces, lo que estoy representando acá es esta ecuación. X1 más X2 igual a 6000. Entonces, X1 vale 1 y X2 también vale 1. Y acá en esta celda yo le pongo la ecuación. Ok, mira Excel, multiplicame 1, ¿verdad? Que es el valor de la X1 por la cantidad que decidamos producir de cerveza clara. Y lo sumas a 1 por la cantidad que decidamos producir de cerveza oscura. Y acá vamos a poner el resultado de ese consumo. Y ese consumo le vamos a decir que no se puede pasar de 6000. ¿Ya? Y lo último es el mercado. Le ponemos 1 a la X1 y esta no aplica, entonces no se pone nada. Y en esta fórmula ya solamente va a multiplicar el valor de la cerveza clara por su respectivo valor de la restricción del mercado, ¿verdad? Y ya tenemos la suficiente información para decirle a Excel que lo calcule. Entonces nos vamos a ¿dónde está datos? Aquí, donde está datos, nos vamos a Solver y le vamos a decir toda esta información, ¿verdad? Vamos a volver a comenzarlo. Para que ustedes vean cómo salió. Entonces, vamos a decirle, bueno, ¿cuál es la función objetivo? ¿Verdad? El objetivo que yo quiero que él maximice está en esta celda, que son las utilidades, ¿verdad? Esta es la función que yo quiero que él maximice. Entonces le tengo que decir en qué celda está esto, ¿no? En la celda E6. Luego dice, ¿para qué? Esta celda, ¿qué voy a hacer con ella? Dice. Entonces aquí le va a poner si va a maximizar o va a minimizar. Como es utilidad, le vamos a dar en maximizar. Luego me dice, cambiando la celda variable, o sea, ¿con qué celda voy a jugar? Dice. Entonces le tengo que decir acá dónde están las celdas con las que él va a jugar para obtener esa maximización. Entonces las celdas que él va a probar son estas dos, ¿verdad? Que aquí era donde yo le ponía, ¿se acuerdan? 1 y 1, ¿cuánto me da las utilidades? 2 y 2, 5 y 5, ¿cuántos son las utilidades? Entonces con esta celda es que él va a calcular automáticamente y va a hacer todas las posibles combinaciones para obtener la maximización de las utilidades. Y, ok, ya le dije, jugar con esta celda, ¿verdad? Y en función de esa celda va a maximizar el valor de la utilidad. Y sujeto a las restricciones que se las vamos a agregar, ¿verdad? Vamos a agregar una restricción y aquí me establece cuáles son. Entonces vamos a hacer estas tres restricciones. Quiero que el valor de esta celda que representa, ¿verdad? Aquí en esta celda recordemos que le metimos toda la fórmula, ¿verdad? Este por este más este por este, un resultado, ¿verdad? Entonces el valor que me dé aquí en el consumo debe ser menor o igual, ¿verdad? Cumple con la restricción que es que no se pase de 2000, en este caso el valor de esta celda. Y le damos a aceptar, ¿verdad? Y ya me puso la primera restricción. Vamos a añadir otra. Ahora quiero
que el valor de esta celda, quiere decir lo que te dé de la restricción del embotellado, ¿verdad? Debe ser menor o igual a 6.000. Lo podemos poner en valores o en la celda, ¿verdad? Es mejor en la celda, decirle en qué celda está. Y le damos a aceptar. Ya tenemos dos restricciones. Vamos a agregar una tercera. Y ahora el valor de esta, que es la del mercado, lo que te dé aquí debe ser menor que 4.000. Y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos las tres restricciones. Y vamos a añadir, aquí siempre tiene que estar, como estamos hablando de programación lineal, método simplex, que calcula las relaciones lineales, y esto siempre tiene que estar activo, ¿verdad? Para decirle que siempre con restricciones no negativas, ¿verdad? Y le damos resolver. Le damos resolver y le damos... Entonces ahora él ya me encontró la solución óptima, ¿verdad? Recuerdan que esto estaba vacío, pues él colocó estos valores y dice que la solución óptima está en 3.200 y 2.800. Entonces eso me da un resultado de $2.040, ¿verdad? 2.040 dólares, y acá me plantea también los consumos. Ya una vez que le pusimos valores aquí, pues entonces vemos si cumple con todas las restricciones. Vemos que con 3.200 y 2.800, si multiplicamos esto y esto por esto, nos da 2.000 exactamente. Por ende, no nos sobró nada. Luego acá, en el embotellado, 3.200 por 1 más 2.800 por 1 nos da 6.000 de botellas. Por ende, no nos sobró ninguna botella. La utilizamos todas y se consumieron todas. Y en la restricción del mercado, producimos 3.200 botellas. Entonces, esas 3.200 botellas, utilizamos 3.200 de 4.000 y nos sobraron 800 todavía. Pero cumplimos con todas las restricciones porque no nos pasamos de ninguna, ¿verdad? Y esta respuesta, 3.200 y 2.800, nos dio igual que el valor que encontramos acá, 3.200 y 2.800. ¿Verdad? Y hasta ahí quedaría el ejercicio. Si se fijan, es meramente de lógica, ¿verdad? De poder calcular bien estas restricciones en función de lo que te dio el problema, y luego ir a hacer las restricciones acá con los vértices y encontrar cuáles son los puntos que tiene cada vértice, ¿verdad? Y elegir aquella que maximice las utilidades. Si tenés una intersección entre dos rectas, pues tendrás que igualar esas ecuaciones hasta encontrar el valor de x1 y x2 para saber cuál es el punto que estás buscando acá. Y ahí quedaría ese ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo del árbol de decisión, que me parece que ya les había compartido en algún momento en otra unidad de esto, pero no está de más volverlo a repasar, ¿verdad? Tenemos este ejemplo, ¿verdad? Dice que Expando Incorporated está considerando la posibilidad de construir una fábrica adicional que produciría una nueva adición a una línea de productos. En la actualidad, dice, la compañía está considerando dos opciones. La primera es una instalación pequeña cuya edificación costaría 6 millones de dólares. Entonces, las opciones que él tiene, ¿verdad? Que yo ya me adelanté y puse cuáles son las opciones, es construir una instalación pequeña, grande, o no construir nada. Entonces dice que construir una instalación pequeña le costaría 6 millones de dólares. El costo es de 6, pongamos nada más 6 porque para trabajarlo así, más fácil. Si la demanda de los nuevos productos es floja, la compañía espera recibir 10 millones de dólares en forma de ingresos. Entonces, si la demanda resulta ser floja, los ingresos pueden ser 10 millones. ¿No? Por otro lado, si la demanda es mucha, se espera 12 millones de dólares. Entonces, si la demanda es mucha, pues voy a tener 12 millones de dólares. Ahora,
La segunda opción dice que es construir una fábrica grande con un costo de 9 millones. Entonces, una fábrica grande con un costo de 9 millones, eh, si la demanda fuera poca, la compañía esperaría 10 millones de dólares de ingresos descontados, entonces ganaría 10 si la demanda es floja, eh, y si la demanda es mucha, la compañía estima ingresos descontados de 14 millones de dólares. Entonces, me conviene más, ¿no? En los dos casos, la probabilidad de que la demanda sea mucha es de 0,40, del 40%, y, y la probabilidad de que sea poca pues, es del 60%. Hay más probabilidades de que sea poca que mucha, ¿no? El hecho de no construir una nueva fábrica daría como resultado que no se generaría ingresos adicionales porque las fábricas existentes no podrían producir estos nuevos productos. Vamos a construir un árbol de decisión. Entonces, el árbol de decisión se construye de izquierda a derecha, ¿verdad? Y luego se resuelve de derecha a izquierda. En este caso, si ven los cuadritos anaranjados, cada uno de esos cuadritos va a tener un valor económico, ¿verdad? Que va a representar los valores que tenemos acá en esta tabla, ¿verdad? Que ya nos lo dieron. Tenemos un juego de probabilidades de cuál va a ser la demanda y tenemos unos costos por cada tipo de instalación y un análisis de escenarios de costo-beneficio, ¿verdad? De cuánto ganaría si la demanda es baja y cuánto si la demanda es mucha, ¿verdad? Entonces tenemos que ya construimos, ¿verdad? Son las tres decisiones las que tiene esta empresa. Construir una instalación pequeña, construir una instalación grande o no hacer nada. Eso es lo que yo tengo bajo mi control, ¿verdad? Entonces, si yo construyo una instalación pequeña, estoy sujeto a qué ocurre con la demanda. Entonces, si la demanda resulta ser mucha, voy a obtener ciertas utilidades. Y si la demanda resulta ser baja, pues voy a obtener otras utilidades. Entonces, calculemos esto de derecha a izquierda, ¿verdad? ¿Cuáles serían las utilidades si decido construir una empresa grande y resulta que la demanda fue mucha? Entonces, si la demanda fue mucha, mis utilidades van a ser, las utilidades recuerden que son ingresos menos los costos. Entonces, mis ingresos, si la utilidad fue mucha en una instalación pequeña, dice que van a ser 12 millones y le voy a restar los costos. Mis costos de una instalación pequeña dicen que son 6 millones. Entonces, voy a obtener 6 millones de utilidad, ¿verdad? Ingresos menos los costos, me va a quedar una utilidad de 6 millones. ¿Y qué pasa si construyo la instalación pequeña y luego la demanda es mucha? Entonces, si la demanda es mucha, mis ingresos en una instalación pequeña, perdón, acá, sí, estamos bien, la instalación si la demanda es mucha, en una instalación pequeña, perdón, si la demanda es floja, entonces los ingresos según la demanda es floja van a ser de 10 millones, ¿verdad? Menos el costo de construir la instalación pequeña que es 6, voy a obtener una utilidad de 4 millones. Si construyo una instalación grande y luego resulta que la demanda es mucha, ¿verdad? Entonces voy a obtener 14 millones de ingresos menos el costo de construir una instalación grande que vale 9, entonces obtendría una utilidad de 5 millones. Y si la demanda resulta ser baja o floja, entonces voy a obtener solo 10 millones de ingresos menos los costos de 9, solamente obtendría una utilidad de 1 millón de dólares si construyo una instalación grande y luego la demanda resulta que no fue mucho. Y por último, pues no hacer nada implica de que no voy a obtener ingresos ni costos. Y una vez que ya tengo definidas cuáles son mis utilidades en cada uno de esos escenarios, entonces ahora voy a darle un valor a cada uno de estos nodos de decisión, ¿verdad? Entonces, este nodo, ¿cómo lo resuelvo? Ya sé cuáles son mis utilidades, ¿verdad? Y tengo unas probabilidades de que ocurran. Entonces, el valor ponderado de estas utilidades con estas probabilidades tengo que calcularlo en esta celda. Entonces, si yo sé que puedo ganar 6 millones, ¿verdad? Por su respectiva probabilidad, que es 0,4, ¿verdad? Y se la voy a sumar a la posibilidad de ganar 4 millones
le vamos a sumar a la posibilidad de ganar 4 millones por su respectiva probabilidad de ocurrencia, que es de 0.6. Eso me va a dar un valor ponderado entre las respectivas utilidades con su respectiva probabilidad. Entonces 6 por 0.4 más 4 por 0.6 me da un valor de 5. Entonces esa es el valor de este nodo de decisión, ¿verdad? Si yo decido producir una compañía pequeña, prorrateadamente, es decir, con esa ponderación, voy a obtener un valor de 5. ¿Verdad? Si yo decido construir una instalación grande, voy a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Multiplicar el valor de construir la instalación grande, 5 millones por 0.4 más 1 millón por 0.6 me da un valor de 3, ¿verdad? Y acá me va a dar un valor de 0, ¿verdad? Porque no tengo ni ganancia ni pérdida. Entonces, ¿qué me conviene más? Una vez que hice este juego de probabilidades con el valor esperado, obtengo que la rama que me da mayor valor es la primera. O sea que me conviene producir o construir una instalación pequeña, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta, ¿verdad? Según las utilidades y las probabilidades que he calculado acá, es mejor construir una instalación pequeña. ¿Por qué? Porque es más probable que la demanda sea poca, perdón, que la demanda sea poca, ¿verdad? Tiene la mayor cantidad de probabilidades y voy a obtener la mayor cantidad de utilidades, ¿verdad? Con ese juego de probabilidades del valor por su respectiva probabilidad. Así se calcula un árbol de decisión, ¿verdad? Y llegamos a esta conclusión. Se construyen de izquierda a derecha y luego se van calculando en referencia a lo que se esté analizando. Si yo aquí tuviera costos, pues yo tengo que sumar todos los costos y ver cuál de esos costos totales es el menor. Entonces ahí va a cambiar un poco la perspectiva, pero en este caso estoy analizando las utilidades, entonces tengo que restar ingresos menos costos. Entonces el que más me beneficie es el que es el que va a tener un mayor resultado. Hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? En esta sesión. Espero que haya estado claro estos modelos de decisión de capacidad y espero les ayuden para poder calcular los ejercicios que les voy a dejar en el EVA, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima, ¿no?